Hola de nuevo. Abordamos en el día de hoy, 12 de octubre, la presentación del segundo seminario que hemos denominado Conjugando el verbo ser, objeto de las actividades formativas que vamos a desarrollar desde este otoño de 2020 hasta la primavera de 2022. Durante toda nuestra existencia, y especialmente en los momentos de mayores crisis que anuncian y nos empujan a grandes cambios, como es la actual, estamos abocados a enfrentarnos, revisar y poner al día a una serie de preguntas que nos afectan tanto en lo personal como generalmente en nuestra relación con los demás, cuyos interrogantes, no resueltos hasta la fecha, vienen acompañando al hombre desde que se concibe como tal, como ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el objeto de mi existencia? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué fines o propósitos tiene la propia existencia del ser humano? En su individualidad y como especie dentro de la naturaleza que somos y formamos parte, cohabitando el mismo planeta, el sistema solar y el universo. Ya en la antigua Grecia, los sabios y pensadores nos apuntaban hacia esta imprescindible reflexión, como podemos observar en el frontispicio del templo dedicado al dios Apolo en Delfos, donde se puede leer claramente el siguiente aforismo: conócete a ti mismo. Y hasta que esos interrogantes fundamentales y existenciales no estén resueltos o entendidos en profundidad, este problema, que atañe únicamente al ser humano, en sus ansias de posesión y no de pertenencia, utilizando como excusa la civilización y el progreso, en su desconexión progresiva a lo largo de milenios de esa naturaleza que lo contiene y proporciona la vida, por su egocentrismo y antropomorfismo incoherente, que supone pensar y actuar antes en su favor que en el medio que lo sostiene, está alterando y destrozando a su paso todo entorno de vida, como un depredador psicótico e insaciable, poniendo en grave peligro no solo al planeta, sino a su existencia misma. En esta serie de encuentros que surgirán a partir de este primer contacto, voy a trasladaros mi experiencia personal al respecto, desde cuando ante estas mismas dudas opté primero por aquello que pensé me podía aportar datos o claves para tratar de entender lo que fue y sigue siendo un misterio sin resolver, pero que como todo misterio, lo importante es asumirlo, hacerlo nuestro, convivir siempre con él para intentar mantenernos siempre en esa búsqueda, en ese cuestionamiento que nos trasciende, que surge y nos alienta a seguir tratando de encontrar explicación en lo que en sí a lo mejor ni la tiene, o al menos no parece fácil de encontrar. La psicología como primera elección me fue válida para empezar a encontrar algunas respuestas que lo que hicieron es plantearme nuevos interrogantes y que sirvieron para ir configurando un acercamiento a ese concepto en mí cada vez más incipiente del hombre como totalidad indivisible e inseparable de un todo. Siguieron los aprendizajes y la puesta en práctica en la clínica de otras disciplinas del saber que se iban sumando y aportando nuevos datos y referencias, de forma inclusiva e integrativa, formando un abanico cada vez más amplio y rico en contenido y potenciales. La medicina natural occidental, la medicina tradicional ayurvédica de la India, la medicina tradicional china, la medicina original egipcia, la chamánica del norte y del sur de América, todas ellas milenarias y con la sobrada fiabilidad debido a su experiencia continuada en el tiempo, además de una cuidada selección de otras técnicas y la revisión, cuestionamiento y puesta al día de conceptos fundamentales en todos los órdenes del conocimiento: aritmética, matemáticas, geometría, biología, física, lenguaje, música, poesía. Y es en el día de hoy y en la actualidad y en las circunstancias tan extraordinarias como inciertas que nos acompañan, cuando he visto tan necesario como oportuno volcar toda esta información sistemáticamente digerida y detallada de todos esos conocimientos y experiencias que ya más de 35 años me han acompañado, haciendo una síntesis y creando un sistema y metodología aplicable, sencillo, progresivo y accesible, dirigido a todos aquellos que lo necesiten, quizás hoy más que nunca, en las circunstancias actuales tan adversas que suponen
un grandísimo reto, pero a la vez una enorme oportunidad para intentar, de una vez por todas, ponernos al día, ser más y mejor conscientes y coherentes a la hora de actuar en todas nuestras dimensiones, contando y aprovechando las respuestas surgidas en este proceso que quiero compartiros respecto a estos grandes interrogantes y esenciales y trascendentes del ser humano que a lo largo de mi experiencia vivida he podido encontrar y poner en práctica. De esta manera, sumo mi aporte al de todos aquellos compañeros que están compartiendo su particular observación y perspectiva ante los problemas que actualmente y en el futuro nos tengamos que enfrentar, con lo que estimo más valioso, su propia experiencia, para que todos aquellos que lo necesiten podamos, entre todos, superar este grandísimo reto de la mejor manera posible, hacernos más conscientes y coherentes a la hora de actuar con nosotros, nuestra especie y la naturaleza misma. Es algo que ya a estas alturas resulta tan urgente como ineludible o aplazable. Este es el momento, esta es la hora y es ahora o nunca. Confío plenamente en que esta aventura a la que os invitamos a acompañarnos a través de estas dos propuestas en forma de seminario os suponga el atreveros a cuestionar, discernir, cambiar la perspectiva de forma de ver o utilizar muchos temas que ya dabais por cerrados o sabidos de antemano, actualizando y conjugando todos ellos a través de un mismo verbo, el verbo ser, condición imprescindible y necesaria para entender plenamente y bien utilizar con todas sus mayúsculas el siguiente verbo en trascendencia, el verbo amar. Bienvenidos, pues, a este particular viaje. Hola a todos. Hoy, 19 de octubre, os saludamos y vamos a realizar un previo al primer tema con el que queremos empezar el seminario, conjugando el verbo ser. ¿Existen las casualidades o son causalidades o sincronías? He elegido abordar, en principio, esta cuestión para entender que cuando intentamos acercarnos en profundidad al proceso del conocimiento de uno mismo, el yo soy o el quién soy yo, ese nostete ipsum que ya nos proponían los sabios de la antigua Grecia, se hace indispensable en la resolución a la pregunta capital que intentamos dar respuesta, tener una mente constantemente abierta y la conciencia lo mejor enfocadamente posible en los aspectos que la realidad nos muestra y que acontecen a cada uno de nuestros pasos. Los procesos de nuestra existencia, cuando los observamos desde la perspectiva del tiempo lineal, desde el pasado, como es el caso de este hecho biográfico que os quiero exponer a continuación, nos van a servir para reflexionar sobre si las circunstancias que nos han sucedido, nos suceden en el presente o nos sucederán en el futuro, son solo eso, casualidades a las que no le damos más recorrido o importancia, o realmente causalidades o sincronías que entonces sí que nos pueden aportar importantes datos y fiabilidad a la hora de tratar de explicar qué es lo que nos sucede en la realidad que vivimos y lo que pasa tiene o no sentido, y un sentido mucho más profundo de lo que a priori pareciera o pudiéramos pensar. El ejemplo que veremos a continuación es solo uno de tantos que a lo largo de mi vida me han ido sucediendo y compartiré con vosotros en el desarrollo de este camino que estamos iniciando. Este suceso concretamente lo he considerado especialmente llamativo y significativo por lo que relata, relaciona y lo que aclara como principio en los sucesos convergentes y sincrónicos que a continuación fueron apareciendo en mi vida, respecto a la dirección que iba a seguir mi desarrollo profesional, al conocimiento sobre sí mismo y a algo que en aquellos momentos no le di ninguna especial importancia, mi relación inseparable desde entonces con el mundo del olivo. Me resulta ahora incluso divertido pensar y comparar metafórica o analógicamente aquel extraño viaje a Pamplona en 1991 y lo que allí empezó a suceder,
con el mito de la relación amorosa entre el dios Apolo y la ninfa Dafne, pero en mi caso al revés, y me explico. Apolo fue tocado por un dardo de oro lanzado por Cupido y se enamoró locamente de la ninfa, persiguiéndola sin cesar hasta la estío para intentar poseerla, cosa que no funcionó, porque a ella también le mandó una flecha Cupido, pero de plomo, con un resultado totalmente contrario al que surgió en Apolo. Es decir, ella escapaba y escapaba ante las constantes insinuaciones del dios hasta que, casi a punto de conseguirla, acorralada a la orilla de un río, pidió al dios de este, Peneo, que la ayudara en tal embarazoso problema, y la convirtió en un laurel, con lo que el gozo de Apolo se convirtió en un pozo, en un manantial de lágrimas, que lo único que conseguían era que aquel laurel recién nacido, al ser constantemente regado por sus efluvios oculares, creciera y creciera cada vez más. En mi caso, pasaría algo parecido con otro árbol también, pero al contrario, es decir, un final nada trágico, sino una relación constante e incrementadamente dichosa. En aquel viaje resultó que el dios Amor debió lanzar también un dardo de oro desde lo alto de un olivo, y no de cualquier olivo, directamente sobre mi corazón. Y en un despiste se le cayó otro dardo, también de oro, que en aquel momento se clavó profundamente en el olivo desde que él lanzó sus flechas. Debió pasar así, por lo que a partir de ese momento vino a suceder en mi vida y muy poco tiempo después. Aquel olivo elegido por Cupido estaba ubicado certeramente en el jardín de la portada de la abadía cisterciense de Santa María de la Oliva, más conocido como Monasterio de la Oliva, que datan fundado no mucho más tarde de 1134 durante el reinado de García Ramírez de Pamplona y Navarra, situado en el sur de esta última y cercano a la población de Olite, dirigido por una comunidad del Cister de la estrecha observancia. ¿Y qué iba a hacer yo precisamente en este paraje? Pues algo que para mí fue tan insólito como cargado de curiosidad y romanticismo, nada menos que ser nombrado caballero de la Orden de Caballería Constantiniana de la Santa Cruz de San Jorge, nombramiento propuesto por el arzobispo primado de la Santa Iglesia Apostólica, Católica Ortodoxa en toda la Iberia, don Armando Monteiro, y el entonces arzobispo de Sevilla, que crearon un vínculo insólito hasta el momento entre esas dos confesiones religiosas y credos, en un acto insólito con la intención de rescatar una orden de caballería constantiniana de la que hacía más de 500 años no se tenía constancia, al que fui citado en base a mis méritos de buena voluntad, obras de caridad y auxilio a los más necesitados, como reza y consta en un pergamino escrito en letra gótica que aún conservo, fechado el 11 de marzo del 1991, que es cuando esta invitación y propuesta llegó a mis manos. La celebración de tal acontecimiento se llevó a cabo en la festividad de San Jorge el 23 de abril siguiente, y os puedo asegurar fue tan memorable por lo exclusivo y exquisitamente organizado que daría para unas horas de contaros cada detalle que durante aquellos 4 días tuvimos ocasión de vivir los propuestos caballeros y damas de la orden. Pero salvando esos detalles, una de las cosas más importantes, que es por lo que os he referido tal episodio, fue mi primer contacto formal con el olivo, y nada menos que con un olivo sacro, que os puedo confesar es lo que menos en esos momentos me pudo llamar la atención. Pero también y a la vez pude conocer por primera vez a uno de los compañeros que participaron conmigo en dicho episodio, José María Villagrasa, médico naturópata como yo y un grandísimo experto y conocedor de las medicinas orientales, especialmente la tradicional japonesa y su cultura, introductor en España de la macrobiótica y discípulo directo de Michio Kushi, maestro de esta disciplina que ayudó a introducirla y darla a conocer en Estados Unidos alrededor de los años 50, dedicando toda su vida a guiar a la humanidad hacia un mundo más saludable y pacífico, como es el mismo caso de José María, con el que tuve un especial contacto durante esos días, llegando a surgir una colaboración profesional y una amistad que se ha mantenido hasta la actualidad. Él acababa de publicar su primer libro bajo el título Dioses en el desempleo, y como tuvo a bien regalarme y dedicarme un ejemplar, ya en aquellos momentos, una vez leído y estudiado en profundidad, supuso el darme cuenta de la inmensidad que encerraba su obra, y el vuelco radical en lo que yo entonces conocía de la medicina tradicional oriental, la china concretamente,
por la visión que sugería que superaba con creces todos los tratados y bibliografía del tema que había conocido hasta ese momento. Su forma tan especial de entender en profundidad y a la vez comunicar y explicar las bases y desarrollo de esa milenaria medicina tan lejana y aún poco conocida por aquel entonces por los occidentales, que fue para mí un antes y un después a la hora de entender y poder poner en práctica esa sabiduría ancestral y un trascendental caudal de recursos para el conocimiento progresivo de mí mismo, que es lo que ha hecho que le haya invitado 30 años después de aquel acontecimiento a participar con nosotros en una primera entrevista personal como importante testigo de excepción de los primeros pasos de nuestro particular camino por el entendimiento del ser humano y la exploración de sus más íntimos sentidos existenciales, en esta conjugación del primer verbo, el verbo ser, que da nombre a nuestro seminario. Ya solo el título de su obra, Dioses en el desempleo, impacta desde el momento de llevarlo a las manos, pero su contenido supera los calificativos de sorprendente y excepcional. Voy a compartir con vosotros unos cuantos renglones que se desprenden de la opinión que sobre el mismo hacen desde el prólogo Juan Luis Moraleda, artista, músico y director de orquestas como la de la ciudad de Barcelona, Sinfónica de Bilbao y Sinfónica de Málaga, del que el mismo José María Villagrasa dice: un gran mago de la comprensión y de la incomprensión, de la locura y la cordura, en síntesis de la vida misma. Y de José María Bach desde el epílogo, jurista y magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, del que también describe Villagrasa como amante de su trabajo y de la vida, luchador sin tregua en el camino del encuentro de una nueva justicia individual que desde dentro del hombre alumbre la posibilidad de una sociedad exenta de tantas leyes exteriores, donde cada uno de sus componentes acepte la responsabilidad de sus actos, con lo que el respeto por su propia libertad hará innecesaria la dependencia del orden marcado desde fuera. Una vez que podáis ver la entrevista, voy a hacer un post sobre la misma para profundizar un poco más en lo que respecto al nosce te ipsum supone, que como descubriréis os va a sorprender gratamente. Dice Moraleda en el prólogo: leemos en la Sagrada Biblia: Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Fácil es decir, por tanto, que el hombre en el fondo algo pueda tener dentro de sí de Dios menor. El supremo creador le dio su aliento y lo animó a la vida, pero lo hizo de barro. Y después de interesantes reflexiones al desarrollo del mismo hombre y su progresiva dependencia hacia lo exterior a sí mismo y los problemas que esta forma de ser y pensar le han acarreado desde el principio hasta la fecha, se pregunta y afirma al final de sus comentarios: ¿cómo es hoy el mundo? ¿Cómo podría ser mañana? He aquí la gran respuesta: la vida es un reto, la vida es un juego, vivámosla. Dejemos ya de una vez de ser dioses viviendo del subsidio. Y continúa Bach desde el epílogo: ¿verdad que después de haber leído estas páginas se tiene la íntima sensación, quizá mal refrenada por múltiples sentimientos contrarios, miedo, rabia, desilusión, frustración, envidia, de que hemos estado haciendo el imbécil buena parte de nuestra pasada y presente existencia? ¿Qué ironías tiene la vida? Tal vez nuestros venerables maestros perdieron el tiempo mostrándonos una explicación mental del mundo exterior y hubieran debido, en su lugar, enseñarnos a ver sin mirar, a oír sin escuchar, a tactar sin tocar, a oler sin husmear, a comer y beber sin más finalidad que calmar el hambre y la sed reales y a gustar sin degustar. Hubieran tenido que enseñarnos a conocernos antes de conocer lo demás, a ordenarnos antes de planificar y ordenar lo que nos rodea, y poco a poco a entablar un diálogo sin lenguaje cifrado con las demás conciencias, la mineral, la vegetal, la animal y la misma humana que nos rodean, por no enumerar otras que intuyo también son accesibles al espíritu despierto del hombre cosmos. Y hasta aquí os puedo leer. Aprovecho para agradecer de nuevo públicamente a José María Villagrasa este encuentro, su profesionalidad, humanidad y amistad. Y de momento me despido hasta después de la entrevista.
Como podemos ir observando hasta el momento, la respuesta a la pregunta sobre el sentido y relación entre casualidad, causalidad y sincronía con la que comenzábamos esta introducción va tomando visos de al menos ser tenida en cuenta para ser contestada. Gracias por vuestra atención y hasta muy pronto. Hola, buenos días. De nuevo estamos con José María Villagrasa, que es nuestro invitado a esta primera reunión que tenemos y que hemos pensado pues para esos cursos que se programaron para hacer en primavera, pero debido a las circunstancias que hemos ido pasando todos, los hemos tenido que posponer y los hemos propuesto a un mes interesante como es septiembre, y con un día especial que también hemos cogido, es el día 18, a 3 días del Día Internacional de la Paz, iniciándose esta tarde el rito de Año Nuevo de los hebreos también, el Rosh Hashanah, y casi en esos 3 días que quedan, pues también empezando la nueva estación. Es decir, hemos cogido un día que se ajusta un poco a los calibres que nosotros, José María y yo, trabajamos con los números, ¿no? Con la importancia del número, no de la cifra, sino de lo que representa el número. Bueno, pues este es el primer encuentro que servirá pues, de arranque con un padrino que no podía ser otro mejor que José María Villagrasa, que ahora os voy a presentar. Somos compañeros desde hace muchos años, no vamos a decir tantos años los que son porque luego dirán que somos ya muy mayores, pero sí lo somos, en experiencia sí lo somos. José María. José María estudió la carrera de Derecho y Filosofía y después, juntamente con su afición, que se convirtió casi en una profesión paralela, que fue el deporte, pues estuvo desarrollando muchos años estos dos elementos hasta que, debido a unas circunstancias que siempre pasan especiales, se encontró con la medicina natural, con una apuesta diferente y alternativa a lo que son las medicinas convencionales que tenemos entre nosotros y bueno, pues se metió en ese mundo. Fue, si no el primero, una de las primeras personas en España que arrancó la macrobiótica, nos dio a conocer esa sabiduría de Oriente y ha ido desarrollando pues, muchos niveles dentro de la medicina natural, con un toque muy especial, con una forma muy especial de observarlo, con un carácter integrativo, que ahora se habla mucho de la medicina integrativa. Bueno, pues José María hace ya más de 30 y 40 años, casi a lo mejor que puede hacer, ya estaba integrando esas medicinas, las naturales occidentales, con la medicina tradicional oriental, tanto china como japonesa, las dos. Él ha querido coger esas dos referencias porque cada una tiene sus matices dentro de una forma especial de ver al ser humano. Y el hecho de que esté hoy con nosotros y que participemos un rato de su presencia, de su sabiduría, de su experiencia, porque ya ha hecho cientos, no sé si miles, a lo mejor es mucho decir miles, ¿no? Pero cientos de seminarios, de charlas dentro de Europa también, en Centro y Sudamérica. A veces es una persona muy experimentada en todo el campo de la medicina natural y trabaja con algo, con una herramienta sobre todo, creo, que es una herramienta pues de las más necesarias para poder entender este lenguaje en el cual intentamos encontrarnos con Oriente, hacer una apuesta común en todo lo que es un sistema global de entenderse, ¿no? Que es la analogía, la metáfora, la poesía, el canto, la música. Bueno, eso junto con la sonrisa y el buen carácter que siempre él nos muestra, pues son sus herramientas, entre otras muchas, que ya ha ido utilizando con muchísimo éxito, evidentemente. Y también tiene una faceta que bueno, para muchos es conocida, que es la faceta de escritor. Y precisamente cuando nosotros tuvimos un singular encuentro en que nos nombraban caballeros de la Orden de San Jorge, nada menos en Pamplona, en el año 91, él acababa de publicar, acababa de sacar a la calle, digamos, un libro que me regaló y que supuso para mí pues, un antes y un después en lo que era mi concepto respecto a la medicina oriental, que ya entonces también me entusiasmaba y trataba de entender. El título del libro ya mismo nos va a dejar un poco sorprendidos, ¿no? Se llama Dioses en el desempleo. Tengo aquí conmigo. Este ejemplar, bueno, pues está ya bastante utilizado, porque yo lo tengo como un manual constante de referencia. Y hoy queríamos poner un poco la puesta en común de lo que significa esta primera obra, que luego continuó otras 10 años después, Personas, Nombres y Destinos, que ya tendremos un encuentro especial para precisamente esta
esta nueva obra, ¿no?, que publicó. Pero vamos a empezar un poco con el principio ese de su andanza como escritor, su experiencia como escritor. Y bueno, yo le preguntaría al principio, así como que no tiene la cosa, José María, buenos días, ¿por qué ese título tan atrevido de Dioses en el desempleo? Bien, la palabra dioses en el desempleo viene de un poco de mi creencia de que dentro del ser humano tenemos multitud de facetas que no desarrollamos. Esta es la historia. Bueno, en principio, muchísimas gracias por toda la presentación que me has hecho y también ha sido un encuentro muy interesante el que hemos tenido ambos, porque nos une el olivo, el monasterio de la oliva, que esto es muy interesante. Donde tuvimos una reunión hace ya, estamos hablando de los años 80 y tantos, estamos pues hablando de hace 30 o más años. ¿Sí? Y que de alguna forma fue muy nutritiva a nivel de la comprensión de la medicina natural y también de la integración de diferentes facetas de la medicina natural, porque la medicina natural también se abre a una serie, a un abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, el nombre Dioses en el desempleo viene a partir de mi pensamiento en aquel momento de que el ser humano podía tener también unas facetas muy diferentes de las que tiene. Digamos que tenemos una vida muy focalizada hacia determinadas cosas, muy especializada, a veces demasiado, y de alguna forma nos olvidamos de lo más importante, que es de la observación de la naturaleza y de la vida, de acuerdo con la naturaleza, ¿no? El ser humano intenta, básicamente, intentamos todos, controlar la naturaleza y utilizarla, en vez de imitarla. Cuando tú me hablabas de analogía, la capacidad de analogía del hombre es inmensa. Por lo tanto, la analogía es la capacidad de comparar una cosa con la otra y, de alguna manera, sacar conclusiones de estas comparaciones, ¿no? Esto, y naturalmente, una época que se repite en estos momentos, en una época donde también hubo, cuando yo escribí este libro, que era a finales de los años 80 y principios justo de los 90, pues hubo una crisis general, donde una de las crisis del petróleo, muchas de las que hubieron en el siglo pasado, donde mucha gente quedó en el desempleo. Entonces, pues, al comparar, digamos, de alguna manera, aquel proceso que ahora liga con nuestra realidad actual, cuando realmente hay una crisis, es cuando las gentes tienen de desarrollar múltiples posibilidades diferentes de las que estaban haciendo. Por ejemplo, una persona que estaba trabajando con algo determinado y tenía una cierta seguridad, pierde este trabajo y tiene de buscar otra situación de vida para poder desarrollarse, con lo cual su creatividad mejora, ¿no? Y quizás el momento en que lo escribí, que era a final de los años 80, el momento que se vivía en aquel instante en la economía y tal, que de alguna forma es paralelo al que se vive hoy día y donde las circunstancias nos obligan a cambiar, es por lo cual le pusimos este nombre al libro. Es decir, José María, que directamente mandaste al paro a los dioses. Claramente. Que directamente mandaste al paro a los dioses, los desempleaste, los nombraste como dioses en el desempleo. Y hay algo que a mí me empezó a llamar la atención sorprendentemente en el prólogo. Cuando abrí el libro, después de ver tu dedicatoria, y me acerqué al prólogo, al inicio del libro, y ahí directamente ya empiezas. Leemos en la Sagrada Biblia: Dios creó al hombre y lo hizo a imagen y a semejanza suya. Fácil es deducir, por tanto, que el hombre, en el fondo, algo puede tener dentro de sí de Dios creador. Supremo creador le dio su aliento y lo animó a la vida, pero lo hizo de barro. A mí estas palabras, fíjate que hoy precisamente, como decíamos, como hemos dicho al principio de nuestro encuentro, hoy precisamente los hebreos están celebrando este día, el día que Dios manifiesta la creación del hombre, ¿no? Y es muy interesante que nosotros arranquemos esta propuesta también con esa convergencia de fechas, ¿no?, y de propósitos. Y yo te digo una cosa, porque yo sé que, como tú estás ya mostrando tu sonrisa de siempre, vamos a ver, no cabría preguntarse, y desde aquel momento que el supremo creador dio ese aliento al hombre, y luego, como tú continúas, instaló para que no se aburriera unas semillas que
eran el miedo, la intolerancia, estos elementos que van a introducir luego el fondo de la obra, ¿no? Pero, ¿tú crees que ese aliento que dio al primer hombre no le faltó? A ver, mira, es muy interesante lo que me has dicho del prólogo, porque voy a hacer una analogía en el tema. Mira, este prólogo no lo escribí yo, porque el libro es un equipo. Toda la base del libro está escrita por mí, pero el prólogo lo escribió Juan Luis Moraleda Perchachs. Juan Luis Moraleda es un gran director y compositor de orquesta. Yo procuré que el libro tuviera un gran pintor, que es el que hizo la portada, que es Pablo Bobbio, muy conocido internacionalmente. Juan Luis Moraleda hizo el prólogo y finalmente la última parte del libro, o sea, el cierre del libro lo hizo un juez, Josep María Bachs, que es un juez de la Audiencia Nacional y que forma parte o sea, el epílogo lo hace Josep María Bachs, que es un juez de la audiencia. ¿Por qué? Porque ligué 3 partes importantes de la vida de una persona. En principio, el arte. El arte es importantísimo. El arte es la obra de Dios. Sí. La obra de Dios. Los artistas, los pintores, proyectan dentro de sí esta imagen de Dios. Cuando pintan y crean. Generalmente, a veces simplemente hacen una reproducción de lo que ven en la naturaleza, lo cual también es hacer una reproducción de Dios. Pero de alguna manera muchas veces sacan de sí esta imagen de la mente de Dios. Los músicos son los capaces de iniciar la sinfonía de la vida. Y los jueces son los que de alguna forma matizan esta sinfonía observándola desde el pasado. Porque yo, que tengo la carrera de Derecho, me doy cuenta, lo primero que me di cuenta es que intentábamos juzgar algo que ya no era juzgable porque ya había pasado. O sea, estas 3 cosas, y además los 3 grandes personajes que además son amigos míos, realmente lo proyectan desde sí mismos, lo que representa por un lado el arte, por otro lado la música y por otro lado la forma de interpretar este presente desde la visión del pasado, porque de alguna forma la ley es algo que ya está pasada. En el momento que se aplica ya se ha pasado, ya no es del momento. Entonces, esta es un poco la gracia del libro de Dioses en el desempleo, porque es un libro en el cual intervienen equipos de trabajo, no solamente yo, es un equipo de trabajo el que está moviéndose, ¿no? Y a partir de la sintonía de este grupo de trabajo es cuando sale el libro, que no es nada más que una manifestación, digamos, del mundo de la analogía, nada más a partir de la visión de la filosofía oriental, básicamente de la filosofía japonesa, y también de su intongre en grama con la filosofía china, que no son iguales, No. La filosofía japonesa y la china no son iguales, son casi opuestas, complementarias, digamos, de alguna manera. Sí, y además... Y bueno, y además... Sí, dime. Sí, digo que se complementa perfectamente porque ante la extensión que tiene China, territorial, que sería la parte Jin, la parte más extensa, Japón precisamente es una isla y sería la parte más llana de esa interpretación. Estos elementos, la concreción. Claro, estos elementos tú ya los empiezas a barajar porque, claro, para entender lo que es el fondo de la obra, ¿no? que es un reloj que se ajusta perfectamente a los elementos de la naturaleza, tal como estas formas orientales de ver la vida, ¿no? De programar la vida, lo llevan haciendo sin cambiar una coma, desde hace miles de años. Hay que, claro, lo has hecho muy bien en ese principio del libro, un poco familiarizando al lector con lo que son los conceptos del yin y el yang, ¿no? Con esos elementos contradictorios, pero que se vinculan y que se juntan y que se armonizan para, en definitiva, ser los participantes permanentes de la exposición de la vida en todos los ámbitos, en todos los niveles. Los chinos, en esa narrativa, esa geometría, que la poesía, la metáfora, utiliza la geometría como elemento vinculante, como elemento relacionado. Son los elementos como la música, en definitiva, según Pitágoras, que fue el que se le atribuye un poco el que descubrió las notas musicales, evidentemente era geómetra, era una persona que el número lo contemplaba como una deidad, no como una cifra, ¿no? Que es el uso más chusco, el menos adecuado de lo que es el número como
elemento, ¿no? Como idea, ¿no? Como lo que es en sí. Y claro, este libro, al lector, que entonces estamos hablando de unos años, que claro, ahora en la actualidad, desde ese momento hasta la actualidad, pues la comunicación, el Internet, el acceso, digamos, a la documentación, ¿no? Es muchísimo más fácil y las personas pueden tener más campanas de lo que tú te referías y tratabas y conseguías explicar perfectamente en el desarrollo del libro. En definitiva, es un conocimiento que ya se va más allá del conocimiento, es una sabiduría lo que tú tratabas y conseguías que la persona fuera consciente de esto, poniendo en sus manos una herramienta a poder seguir cronológicamente como un reloj de relojes, ¿no? Porque te convertías en un relojero fantástico, maravilloso y monumental al ajustar precisamente esos valores que no han cambiado en miles de años, que se han transmitido oralmente, sobre todo, de maestro a alumno, de padre a hijo, lo que es esta configuración de la ley de la creación de los 5 elementos, y constituye una herramienta tan fundamental, tan sencilla, que yo siempre digo, esto es para que lo entienda un niño. Es decir, siempre queremos formas, sistemas de intentar entender al hombre en todas sus dimensiones, en toda su relación, tanto con sí mismo, con sus emociones y con el medio ambiente, en todas esas sincronías de relojes que se tienen que ir manifestando para que al final se acerque a la armonía lo más posible esa vida del hombre. Tú consigues plasmarlo como no he visto otra obra publicada que hable sobre la medicina oriental, sobre la forma oriental de entender al ser humano. No he visto publicada una obra como la tuya que profundice tan bien y con tanta dimensión en ese mundo y lo transmita de esa manera tuya que te caracteriza mediante cuentos, mediante referencias anecdóticas, haciendo humano lo que en sí es más inhumano que humano, ¿no? Porque todos los elementos que aparecen aquí, los que configuran esa ley que se llama de los 5 elementos, no son humanos, evidentemente, pero son elementos ancestrales con los cuales nosotros estamos formando parte. Están en nuestro interior, están en nuestro exterior, somos ellos a la vez. Y lo valioso de esta obra, cuando uno coge, por ejemplo, una obra que trata sobre medicina china o sobre medicina oriental, pues por aquellos entonces lo que había, que no era mucho, eran obras sobre todo la fitoterapia, porque realmente la fitoterapia china es todo un arte y no había aquí plantas como para poder hacer una prescripción adecuada respecto a las plantas que se podían aprender de la medicina tradicional china, porque algún laboratorio sí que ya en estos años últimos lleva haciendo formulaciones, acceso a algunas de estas plantas, pero realmente cuando alguien quería aprender o conectar con la forma oriental de entender la salud, casi el único remitente era lo que era la cultura, es decir, la técnica. Pero la técnica en sí es muy valiosa, es valiosísima, no es nada sin el fondo. Y el fondo es lo que tú estás mostrando. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué sentido? ¿Con qué conceptos se elige un punto y se activa o se desactiva de un meridiano? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Que hace que un sistema que ha sido muy mal entendido, muy mal interpretado desde la medicina alopática, se ha desvirtuado siempre todo lo que son enseñanzas que no sean las suyas, evidentemente. Y yo ahí he visto siempre una falta muy grande de respeto a lo que es un saber, a un conocimiento, una sabiduría tan potente, tan milenaria, que no por nada es precisamente la población humana más abundante que tenemos. Es decir, todos los casi 500 millones de chinos que hay ahora mismo en el mundo son un certificado de autenticidad de lo que realmente ha supuesto este conocimiento, esta sabiduría en la práctica de su vida cotidiana para mantener la salud. No hay mejor garante, porque si hubiera sido una falacia, una tontería, una intención, una moda, pues habría pasado hace muchísimos años. Pero sin embargo se ha mantenido sin cambiar una coma. Eso porque lo que está en el fondo va más allá del humano. Todos los elementos que aquí aparecen, el elemento agua, el elemento la madera, el fuego, la tierra, el metal, son elementos que constituyen no solamente nuestra existencia como parte de ella, sino la existencia en la Tierra, la existencia en el cosmos, la existencia en el universo. Es decir, son elementos elementales y permanentes del concepto de la vida. Yo tengo que agradecerte muchísimo el esfuerzo que tú tuviste que hacer en aquellos momentos, con la poca documentación que siempre ha habido al respecto, para sacar una obra de estas dimensiones. Y ahora la persona que la lea, ¿no? Que se introduzca en ella, puede entender perfectamente que la primera palabra que está en la portada se refiere a los dioses, porque es una obra de dioses. Eres una persona que ha sabido entender esa parte que tenemos, esa dimensión de Dios, que como tú has dicho en el prólogo, este amigo lo puso muy acertadamente, para transformar ese barro, no en estos lodos que nosotros hemos ido viendo a lo largo de la historia de la humanidad, sino en otra forma de ser humano. En otra forma de ser humano, que por eso yo te decía, digo, bueno, y cuando Dios sopla, ¿no? Da el soplo de vida a ese barro en su capacidad de alfarero, ¿no? Porque después de haber creado de hacer partícipe a toda la creación del escenario donde iba a colocar la figura del hombre, va y le da el alma, va y le da el aliento. Y ese aliento, por eso decía yo,
qué mal luego sabían interpretar los humanos en general. En particular, evidentemente, hay culturas que sí que han sabido sacar mucho mejor partido. Pero precisamente la cultura occidental, que es la dominante desde hace ya tiempos, ¿no? Lo que es en el mundo, esa cultura occidental que tuvo unas bases fantásticas y maravillosas en la antigua Grecia, en los sabios que empezaron a hacerse preguntas precisamente para que el hombre se diera cuenta de cuál es su propósito, de cuál es su papel, de para qué estamos aquí. Porque si no, ¿qué hemos estado haciendo en general? Convertirnos en depredadores. Te voy a hacer una pregunta, mira, respecto a esto de por qué estamos aquí, ¿no? Mira, muchas veces en mis clases hago una pregunta a las personas que estudian conmigo, ¿no? Ya no digo mis alumnos, porque las personas, los alumnos y los profesores no existen. Simplemente existen un punto de conexión de personas que piensan o necesitan una explicación de algo, ya sea de matemáticas, de física o de filosofía o de lo que fuere. Son un grupo de personas que se reúnen alrededor de un conocimiento que se supone que tiene el que habla sobre el tema. Bien, pero voy a hacerte una pregunta. Y es una pregunta que también todos nos podríamos plantear. ¿Qué venimos a hacer este mundo? ¿Qué venimos a hacer? Me lo preguntas directamente. Pues precisamente no, para te eso... lo pregunto directamente. Directamente. Si quieres te doy respuestas que me dan. Generalmente me dicen, venimos a aprender. Venimos a... Hay gente, sobre todo como yo trabajo en el tema más bien de la medicina, porque quiero ayudar a la gente, porque quiero evolucionar. En fin, 1000 respuestas muy parecidas a estas, ¿no? Para encontrar el elixir de la inmortalidad. Me han dicho un millón de cosas, ¿no? Esto lo dicen los alquimistas también, pero me refiero que un millón de cosas. Y al final yo les respondo, señores, lo siento mucho, pero no es cierto. No es que yo tenga la verdad, para nada, pero sí que les respondo una cosa. Les digo, venimos a perder el tiempo. Y se quedan muy parados. Si os habéis hecho esta pregunta, venimos a perder el tiempo. Bueno, lo voy a matizar. Cuando una persona está maravillosamente bien, cuando una persona está ilusionado por algo, con una fe enorme sobre lo que está haciendo, cuando está ayudando o le sale esta situación desde dentro del corazón, cuando está con la persona que ama y está entregado totalmente a esto, el tiempo cuenta. Te hago una pregunta. ¿Cuenta el tiempo? No cuenta nada. Se ha parado. Se ha parado. No cuenta nada, ¿verdad? No cuenta nada. Cero. ¿Qué venimos a hacer este mundo? A perder el tiempo, a perder precisamente el reloj. Cuando nosotros perdemos el reloj interior, este reloj que nos hace prisioneros del tiempo, cuando salimos del tiempo, salimos también de la frecuencia, incluso de la luz, para ir a una frecuencia superior. Esto es lo que venimos a hacer. Claro, venimos a perder la noción del tiempo. Venimos a perder la noción del tiempo. ¿A partir de qué? De la proyección emocional maravillosa que podemos tener ante cosas en las cuales nosotros estemos creando. Ahí está el tema. Cuando tú estás creando, cuando tú estás amando, el amor es el conducto que nos lleva a perder la noción del tiempo. Y eso es todo. Cuando tú estás en una clase que estás disfrutando, el tiempo no cuenta. Pero si, por ejemplo, en esta clase pues te aburres, el tiempo es infinito. Igualmente en una relación, igualmente en un contacto, igualmente en un trabajo. ¿Cuánta gente pierde la salud para estar permanentemente en un trabajo reiterativo que no le interesa nada? ¿Por qué? Porque no somos capaces de cambiar aquella puerta y meternos ¿dónde? ¿Dónde? Cada uno de nosotros tiene un genio interior. Hay que recogerlo, hay que acogerlo, hay que trabajar en él, instalarse en este genio. Unos sirven para la música, otros sirven para las leyes, otros sirven para pintar, otros sirven para cualquier cosa, para cocinar. La cocina es un arte impresionante. El cocinero disfruta. Pues lo que tenemos de intentar, yo les digo a las personas que me vienen a ver, que generalmente quieren ser terapeutas y cosas por el estilo, les digo, lo primero que tienes de amar es tu propia profesión. Y entonces no te preocupes, que serás empático, tendrás gente que te vendrá a escuchar y que harás más con tus palabras y tus hechos que con los productos o las cosas que les des. Estos solamente servirán para sujetar su seguridad.
pero fundamentalmente lo que necesitan es tener fe. Y la fe es una fórmula de creativo que tenemos. Bueno, ya lo he dicho, creo que eso puede ayudar a mucha gente. Hola a todos de nuevo, en el día de hoy, 26 de octubre, y como prometimos en la presentación previa a la entrevista con José María Vilagrasa, que una vez emitida esta, haríamos un post a la misma para comentar algunas de sus palabras y hacer una revisión un poquito más concisa de los temas que se desarrollan en su obra, sobre todo el primer capítulo, pues es el que contiene y tiene más que ver con el momento y el proceso de desarrollo de nuestro seminario Conjugando el Verbo Ser. Vamos a dividir esta post-entrevista en dos partes. La primera la referiremos a terminar de analizar las palabras, algunas de las palabras que nos comentó, algunas de las reflexiones que nos comentó José María durante la entrevista, y también revisaremos especialmente el primer capítulo de esta obra, que es el que tiene más que ver con nuestros elementos que vamos a desarrollar en breve. La segunda parte del post será la referencia a qué surgió a partir del conocimiento, de mi conocimiento sobre la obra y el estudio de esta obra, y lo que supuso en la contestación a la misma que titulé De los dioses en el desempleo al oficio de los dioses en el jardín de los frágiles. Y vamos a empezar, como hemos dicho, por estas palabras que a modo de reflexiones y titulares hemos podido destacar de lo que tuvimos ocasión de compartir con José María. La primera referencia la hace precisamente a los potenciales o facetas con los que el hombre cuenta y que no desarrolla plenamente. El segundo concepto es el concepto de integración e inclusión entre el conocimiento y sabiduría aportadas por las grandes culturas milenarias como proceso necesario hacia una síntesis que nos facilite en la actualidad la tarea de forma práctica y efectiva para poder llegar a superar y trascender los grandes o pequeños retos a los que nos enfrentamos. La tercera reflexión se refiere al ser humano por ese control exagerado y exacerbante con la naturaleza en vez de imitarla, que hace que nos replanteemos nuestro comportamiento depredativo sobre todo lo que nos rodea, en lugar de la cooperación y la cohabitabilidad, como partes integrantes de un mismo propósito, de un mismo planeta, de un mismo sistema solar y de un cosmos. La cuarta reflexión tiene que ver con las crisis precursoras de los pequeños o grandes e incesantes cambios y cómo transitarlas de la mejor forma posible y aprovechando todo el potencial transformativo y creativo que contienen para poder trascenderlas, crecer y desarrollarnos en un mismo tiempo. Y al final de la entrevista me preguntaba y nos preguntaba ¿qué venimos a hacer a este mundo? Y él mismo ya respondía: a perder el tiempo. Y a perder el tiempo en todo lo posible y en las diferentes facetas de nuestra existencia, utilizando tanto el amor como la creatividad como aliados y conductos necesarios para conseguir encontrar nuestro propósito existencial. Y ahora vamos directamente a hacer una revisión un poquito más profunda de ese primer capítulo del libro que él titula Y vivieron del subsidio, refiriéndose a los dioses. Y en ese primer capítulo lo encabeza con el siguiente propósito: la leyenda del ser que se perdió. Y nos dice: sentado en una roca, sin objetivos y finalidades, un ser sensitivo, con toda su capacidad intuitiva, observaba cómo de la conjunción de dos nubes surgía un relámpago que al precipitarse y al chisporrotear encima de un tronco provocaba un pequeño incendio. La curiosidad le hizo acercarse y al hacerlo notó una sensación que él conocía muy bien, porque la había experimentado desde dentro, pero ahora le venía de fuera: el calor. El afán de conseguirlo se transformó en la necesidad de mantenerlo.
La mente analítica continuó desarrollándose y el deseo sustituyó a la ilusión. Este buscar siempre fuera de la humanidad es un reflejo del estado individual de cada humano. El mundo de las dependencias en ese momento ya era un hecho. Pero todo tiene un final, y ese grado de alejamiento individual de la conciencia nos ha llevado a la enfermedad como único medio para darnos cuenta o sucumbir. La civilización actual ha llegado a un punto inflexivo del que no puede descender. Si no sucede, la conciencia humana dejará de serlo para diluirse en otras conciencias que actualmente engloba: el animal, la vegetal y la mineral. Nunca el hombre ha estado tan prisionero de sus miedos como ahora. La dependencia de una estructura externa es completa. Lo circunstancial ha superado lo esencial. Y sigue: y vivieron del subsidio. De lo expuesto se desprende que los hombres desde épocas remotas, una vez perdido el conocimiento de su verdadero potencial interno, intentaron encauzar el rumbo de sus vidas a través de puntos de referencia exteriores que les dieran soporte y los protegieran. A cambio, empezaron a adorarlos. El sol, la luna, la lluvia, el viento y otros elementos naturales que formaban parte de este ente cósmico que rodeaba al hombre fueron poco a poco y de forma individual invocados, e incluso, para que su figura pareciera más cercana, se fabricaron ídolos e imagen que lo representaban. Habían nacido los dioses. Los hombres empezaron a buscar intermediarios que fueran capaces de comunicarse con aquellos dioses inalcanzables. Con esto había nacido la casta sacerdotal. El atributo de intermediarios que adquirieron los sacerdotes les concedió un poder sin límites, ya que ellos tenían la facultad de estar más cerca del Dios y por tanto podían interpretar mejor los requerimientos y deseos del mismo. Con el tiempo, entre ellos empezaron a manifestarse los que estaban más cerca o más lejos. Había nacido la jerarquía. De forma paralela, desde el punto de vista horizontal, se organizó el poder sociopolítico: familia, clan, tribu, ciudad, estado, cuya misión era propiciar el desarrollo del grupo al que representaba de acuerdo con la voluntad de un dios, bajo cuya protección éste se encontraba, y por supuesto de los sacerdotes. Había nacido la nación-estado. También en ella existían jerarquías. Se impuso entonces la necesidad de defender o conquistar territorios para salvaguardar las necesidades de la comunidad bajo los auspicios del dios. Y para ello apareció una nueva casta: los guerreros. A continuación, el trabajo fue el principal medio de realización personal e instrumento para encontrar los propios resortes del verdadero poder interior, que se transformó en una necesidad para conseguir el sustento diario. Lo más importante consistió entonces en consumir cada vez más productos superfluos para de esta forma neutralizar los cada vez también más acuciantes vacíos internos. De esta forma, el hombre quedó atado a una cadena sin fin de dependencias e intermediarios, sacerdotes, políticos, banqueros, y esto con el único objetivo de llegar a un Dios que, por tenerlo dentro, cada día se ha buscado más fuera y más lejos, sin naturalmente poderlo encontrar. La adoración al dinero se ha transformado en una devoción universal, ya que gracias a él el Dios conseguidor de la felicidad, llamado progreso, se sustenta y crece. Este es el origen de la sociedad actual de consumo que, como indica su nombre, tiene esta finalidad como único objetivo. Y nos sigue planteando lo que sería hacia un nuevo horizonte, en lo que dice: solo a través del autoconocimiento personal se puede empezar a remontar este proceso inflexivo. Este libro tiene como objetivo intentar encontrar el camino de vuelta de una forma fácil y simple, sin perder el tiempo en mundos analíticos ni búsquedas científicas, ni tampoco en éxtasis espirituales, simplemente viviendo. De nada sirve, termina diciendo, corregir los síntomas de cualquier enfermedad individual o social si no se llega al punto cero que los originó. Y precisamente a ese punto cero nos tenemos que acercar. Pero nos vamos a acercar
de una forma que saquemos el mayor provecho a este inicio, a este reinicio. Y esto lo vamos a observar en la siguiente parte del post. Desde dioses en el desempleo a el oficio de los dioses en el jardín de los frágiles. Bienvenidos al capítulo de conclusiones que remata las 4 partes anteriores en las que presentamos el seminario Conjugando el Verbo Ser, desarrollando el primer tema que abre nuestro programa: casualidad, causalidad o sincronía. 3 factores a tener muy en cuenta en nuestro camino hacia el encuentro con la ciencia de la consciencia. Para abordarlo e intentar dar una respuesta tan creíble como cargada de perspectiva y coherencia, hemos elegido un ejemplo contundente, muy cercano y personal, que en su desarrollo y comprensión dé prioridad a la práctica y a los hechos vividos más que a una posible discusión sobre el planteamiento teórico o mental. Hasta ahora hemos ido conociendo ya 2 circunstancias casuales, o causales, o sincrónicas, que se dieron cita en este curioso viaje que os he relatado a Pamplona en 1991 y que supondrían un factor decisivo de influencia en mi futuro inmediato y a largo plazo, respecto a mi dedicación profesional como de desarrollo personal. De ese primer contacto formal con aquel sagrado olivo en Pamplona a mi segundo viaje y encuentro con los olivos del Valle del Tietar, no tuvieron que pasar más que algunos meses de aquel primer acontecimiento, cuando también, y por aparente casualidad, ante la invitación por parte de una alumna del Centro de Investigación, Formación y Aplicación de Terapias Naturales, EDREA, que yo entonces dirigía en Madrid, para visitar su localidad Arenas de San Pedro, al sur de Ávila, con la intención de evaluar una localización cercana a Madrid para realizar nuestras prácticas de medicina natural en plena naturaleza. A mi llegada a aquel enclave me encontré inmerso, aunque entonces no lo sabía, en la zona de mayor producción oleícola de la comunidad castellano-leonesa, el Valle del Tietar, o como yo lo rebauticé más adelante, como Valle de los Olivos, donde residí y desarrollé mi labor profesional, acercándome y especializándome en oleocultura, oleología y bioterapia, y fundando una ONG de carácter humanitario y social, donde el olivo, el mejor zumo de sus frutos, el aceite de oliva virgen extra, junto a la dieta mediterránea, fueron mis compañeros de viaje durante los siguientes 20 años. Pero esta parte de la historia ya la veremos desarrollada en el seminario del Peregrino de la Oliva. El encuentro con 2 maestros de José María Vilagrasa a Xia Zikai. Al conocimiento de la obra del primero, Dioses en el desempleo, y lo que supondría en mi interés, avance y comprensión profunda de la filosofía oriental, la medicina tradicional china y en especial la ley de los 5 elementos, que me sirvieron de perfecta base y aliciente para ampliar y completar los datos que esta milenaria y tan especial medicina nos proporcionaba, se sumó la colaboración un poco tiempo después y durante más de 10 años con el maestro Xia Zikai, monje de un monasterio Shaolin del sur de China y único representante en Europa de la escuela o estilo de Kung Fu Xingyi, con lo que conjuntamente desarrollé un programa práctico de formación en medicina tradicional china Shaolin y artes marciales aplicadas a un enfoque de desarrollo personal y terapéutico, en un proyecto que denominamos En el Camino del Corazón, que obtuvo el primer premio en el concurso de tesis de investigación en el primer Congreso Mundial de Tai Chi celebrado en Pekín en 1994. Conjugando toda esta sabiduría con los conocimientos de nuestra perspectiva occidental de la medicina natural, la psicoanalogía y la psicología clínica, planteando la posibilidad de configurar una nueva herramienta y metodología inclusiva, integrativa, integral y holística.
el desarrollo pormenorizado de toda esta experiencia y trayectoria está recogido en 6 de los 10 volúmenes que, como contestación al reto que José María nos planteaba en su obra Dioses en el desempleo, llevo escribiendo bajo el título general de El oficio de los dioses en el jardín de los frágiles, de los que en la actualidad solo falta ya y está en curso el 9º libro, que lleva el título La prueba del 9. Pero iremos reconociendo más datos sobre esta obra vivida y que, como todas las demás, nos servirán como referencia y guión de todo el material que desarrollemos en adelante en nuestro seminario Conjugando el Verbo Ser. Dicen que no hay 2 sin 3. Yo diría mejor que no hay 3 sin 2. Por lo que quedaría aún una tercera y no menos intrigante e interesante casualidad por señalar y revisar que ocurrió en ese mismo viaje y que, transcurridos casi 23 años después, está encontrando su sentido de sincronía, junto también a un intrigante y emocionante interrogante. ¿Un San Jorge con 3 dragones? Del olivo sacralizado de Pamplona y el Valle de los Olivos de Ávila al paraíso de los Ullastres en Menorca, en camino hacia el huerto de los Olivos por la Paz en Jerusalén. Recordemos que el aparente motivo de aquel viaje al santuario de la Oliva en Pamplona fue la propuesta para ser nombrado caballero de la Orden Constantiniana de la Santa Cruz de San Jorge, que junto a su dragón, el primer dragón, está representado en la medalla impuesta en la ceremonia de investidura. Y qué casualidad otra vez, que en mi traslado a Baleares, Menorca, aterricé precisamente en la localidad de Escastel casi 23 años después para llevar a cabo el proyecto de nuestra organización, un puente de oro líquido en el Mediterráneo, cuyo objetivo consiste en la vinculación e inclusión en un mismo proyecto integrativo, oleocultural y multidimensional a la península ibérica con el resto de los países olivicultores mediterráneos, terminando el proyecto de nuestra organización con la instauración de un monumento vivo en la concordia, el hermanamiento y el reencuentro, el Huerto de los Olivos por la Paz en Jerusalén. Que sea en Escastel, la localidad menorquina donde resido desde 2014 y centro de operaciones de nuestras actividades y programas del proyecto, donde precisamente, qué casualidad, qué causalidad o qué sincronía, el escudo de la bandera de este municipio contenga de nuevo la figura de un San Jorge y su dragón, el segundo dragón. Para esclarecer esta interesante y seguro nada casual coincidencia, y una vez que creo tener claro desde la perspectiva del tiempo y el transcurso de los acontecimientos lo que supuso en su momento como reto el superar o trascender aquel primer dragón, tendremos que utilizar para entender el sentido que ahora representa este segundo el lenguaje de los signos, los símbolos, la metáfora, la analogía, la poesía o la música, que como metalenguajes nos permitan adentrarnos en espacios donde el lenguaje coloquial no tiene acceso, y esta labor, toda una aventura épica, romántica y caballeresca, quiero proponeros vivirla y compartirla juntos, con todos aquellos que queráis ser compañeros de este prometedor y emocionante viaje y camino, que explora y nos acerca de nuevo a nuestra esencia, a nuestro propósito existencial con mayúsculas y a la conjugación, después del verbo ser, del amar, pero de forma consciente, coherente e incondicional. Y llegados a este punto, ¿qué tal si observamos con más detenimiento la leyenda original de San Jorge y el dragón? A ver si encontramos entre las referencias algún dato o pista que nos ayude a seguir los pasos por este también singular laberinto, con 2 dragones ya incluidos y antes de que se presente el tercero. Más allá de la veracidad de la leyenda, el culto a San Jorge pronto se extendió por el Imperio Romano y con el tiempo a todo Occidente europeo. Y fue durante la Edad Media, en el siglo IX, cuando se populariza la célebre gesta de San Jorge como vencedor de un dragón que tenía atemorizados a los habitantes del lugar. Estos mantenían a la bestia entregándole a diario 2 corderos para saciar su hambre. Pero los animales pronto escasearon y en su lugar se decidió mandar por sorteo a una persona. Un día la mala fortuna le tocó a la princesa y San Jorge, entonces Jorge, acudió a rescatarla blandiendo la espada a lomos de su caballo, y mató al dragón. De la sangre del monstruo, abatido,
brotó una rosa que el héroe regaló a la hija del rey. Y repito, de la sangre del monstruo abatido brotó una rosa que el héroe regaló a la hija del rey. ¿Alguna pista? ¿No? Pues a mí se me ocurre una, a ver qué os parece. Justo en la última frase, brotó una rosa. ¿No os parece una buena pista? Precisamente esta flor, una rosa muy especial, va a ser y tener mucho que ver en nuestro relato del tema siguiente del programa que hemos titulado Llegar a cero, partir de cero pero sin partirlo, intentando conseguir el mejor de los partidos. En esta especie de trabalenguas o galimatías que he convertido nuestro próximo reto, nos acompañará otro libro, pero en este caso al autor no lo podré entrevistar. Marchó volando en su avioneta en una misión por el Mediterráneo hace muchos años y aún no ha regresado. Aunque nos dejó un legado, una obra cargada de sentimiento, belleza y poesía, iba a ser su protagonista, un famoso niño junto a su rosa, quien nos acompañe y nos facilite las claves más importantes que necesitaremos. Y estoy seguro lo hará estupendamente. Es el mejor de los especialistas en rosas que conozco, y también en el acercarse y transitar por los pequeños principios, que siempre se convierten en los más grandes e importantes. Y es ahí donde nos trasladaremos en nuestro próximo encuentro, a la nada, al origen, al principio, al proceso del inevitable caos de camino hacia el orden y el cosmos. ¿Parece complicado? Pues no creo que sea en absoluto. Tener en cuenta que será un pequeño niño el encargado de acompañarnos y mostrarnos las claves del camino. Muy difícil no podrá ser, ¿no? ¿O sí? ¿Preparados? Adelante.